Entonces, a esta función vamos a igualar a y. Vamos a tener esto. Ahora, a partir de esto tenemos que cambiar de roles. Por ejemplo, lo que estaba la variable x, vamos a poner la variable y. Y lo que estaba de y, vamos a cambiar a x. ¿Ya? Entonces, en este caso, esta es la variable y. Lo vamos a convertir en x. Y lo que era x en y. Ya hemos convertido. Ahora, a partir de esto, de esta ecuación, vamos a despejar la variable y. La variable y, a ver, vamos a despejar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Y va a ser igual a x menos 1 sobre 2. ¿Ya? Ya hemos despejado. Ahora, esta va a ser, por lo tanto, nuestra función inversa va a ser, en este caso, la inversa ya no va a ser en función de x, va a estar en función de x, está bien. Va a estar en función de x menos 1 sobre 2. Esta sería nuestra función inversa. Ahora, gráficamente vamos a ver esta parte. Aquí teníamos dominio que es f y nuestro codominio es y. Entonces, esta es nuestra función. Ya. Vamos a hacer del dominio, vamos a agarrar un elemento 0 y lo vamos a asignar su imagen. Su imagen sería, por ejemplo, aquí, 0. A ver un ratito. ¿Alguien está Ya, a ver. compartiendo pantalla, Inge? Sí, está compartiendo. A ver. Está bien. Ahora vamos a ver. Está bien, Alex. Vamos a ver el. ¿Cómo se llama? El gráfico estaría Gráficamente. pasando 0,5 y 1, Inge. Así creo que he hecho. Perdón, no te entendí. El gráfico, lo que hice estaría pasando por menos 0,5 y 1. Oye. Ya, ya. Ya, a ver, vamos a. Si x vale 0, ¿y cuánto va a valer? 1. ¿No? Si x vale 1, y va a valer 3. Si va a valer menos 1, va a valer 1. De esa forma. Entonces, de 0 le está asignando 1, de 1 su imagen va a ser 3, de menos 1 va a ser su imagen. Ahora vamos a verificar con esta de aquí, ¿ya? Con la inversa. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Agarrar los elementos de y, en este caso esta. Vamos a verificar. Ya. En este caso, vamos a decir, si x es 0, en este caso nuestra x ya es esta de aquí. ¿Ya? Esta de aquí ya es. En este caso podríamos ponernos, estas serían nuestras x. Si x es 0, este 0 va a llegar a un medio. En este caso, ¿está bien definido? Viceversa tenemos que hacer. Pues tiene que ser lo mismo. No nos puede llegar. Si nosotros agarramos un elemento de aquí, tenemos que llegar aquí. Si agarramos 3, tenemos que llegar a 1. ¿Ya? Por ejemplo, si es menos 1, ¿cuánto llega? Si es menos 1, va a llegar 2, 2. Esta se va a simplificar y va a quedar menos 1. ¿Cumple? ¿O está fallando? Estaría fallando, Inge. La primera tablita, cuando pone menos 1, el valor de y también tendría que ser menos 1. Ya, vamos a revisar esa parte. Ya, en este caso, cuando es 0, 0. Esto es 1, está bien eso. Cuando va a tomar el valor de 1, 2 por 1 es 2, más 1 es 3, está bien. Si es menos 1, y va a ser menos 1,
menos 2 más 1. Entonces aquí sería menos 1. Entonces, los datos no los puesto. Es menos 1. Ya. Ahora en este caso, si x es, en este caso, hemos dicho que estos son nuestros variables x. Esto vamos a reemplazar aquí. 1, con el 1, a ver, comprobaremos primero. Si es 1, esto me va a generar 0. 0 sobre un número que es 0. Entonces, llega a cumplir esto de aquí. ¿Ve? Pum. Ahora con este 3 vamos a hacer, a ver. Este 3 vamos a poner. 3 menos 1 es 2. 2 sobre 2 es 1. ¿Ve? Nos genera eso. Ahora con el 1. Con este 1. Pongo este 1, ¿qué va a ser? En este caso no hemos cambiado aquí el sí. Es con el menos 1. Ya. Este aquí con el menos 1, menos 1, menos 1 es menos 2. 2 con 2 se va a simplificar y va a generar 1. En este caso, he llegado a lo mismo. Entonces, esta forma de verificación me garantiza, si yo verifico de esa forma algunos datos voy a metiendo y esto sigue funcionando. Entonces, esta había sido la inversa de esta función. Ya. A ver, van a hacer este otro. Lo único que tienen que hacer es cambiar de roles en esta parte. Lo igual en esta función es y, y lo que era x lo van a cambiar a y, y lo que era y en x. Entonces, lo que hemos hecho aquí es cambiar. Esta era y, lo hemos cambiado por x, esta era x, lo hemos cambiado por y. A partir de eso hemos despejado nuestra función y. Ya hemos despejado y esta sería nuestra inversa. Y para verificar si está bien, si realmente eso es la inversa, lo que se pueden es darse valores al dominio y su codominio, y partir de aquí y llegar aquí. Entonces es viceversa. En la inversa sería nuestro dominio esto y nuestro codominio esto. ¿Ve? Entonces tenemos que llegar a lo mismo. Ya. A ver, esta otra van a hacer. Ya, entonces vamos a tener hallar la inversa de la función. Por ejemplo, nuestra función va a ser f de x, va a ser igual a 3x menos 1 sobre x menos 3. En este caso vamos a donde x sea distinto de 3. ¿Ya? Porque en este caso, si x va a valer 3, vamos a llegar a una determinación. Entonces, no estaría definido para esa función. Entonces, vamos a restringir eso. Ya, ahora, hay en la inversa de esa función. Entonces, de esta función, su inversa es la misma. ¿Ve? En este caso, esta otra función, van a hallar la inversa. Entonces, ya. De esa función hay en su inversa, a ver, ¿qué necesario? Ya, lo primero que tenemos que hacer, hemos dicho que era igualar a y. Tenemos eso. Ahora tenemos que cambiar de roles, lo que era en x a y y lo que era en y a x. Entonces, esta va a ser x, y al cuadrado menos 4y más 3. Entonces, esto vamos a llevar a un solo miembro, que nos va a quedar esto, a ver. X al cuadrado menos 4y más 3 menos x igual a 0. Esta parte puedo agrupar. En este caso tengo una ecuación cuadrática. Lo que tengo que hacer es despejar a partir de esto y. Entonces, para eso, lo que voy a hacer es hallar el valor de y. Entonces, y, con la formulita, que sabemos que b, en este caso, a, su coeficiente de a sería 1, b sería menos 4, y c sería esta de aquí. Entonces, vamos a aplicar esa formulita. Entonces, b, en este caso, menos b sería positivo, se volvería ese negativo, más menos la raíz de
B al cuadrado sería 16 menos 4 veces AC. A es 1 y C es 3 menos. Sobre 2A. A es 1. Entonces solo 2. Entonces esto vamos a ir desarrollando. Sería menos 12 más 4x. ¿Qué más me genera? Aquí términos independientes. Sería 4 más 4x sobre 2. Aquí puedo factorizar el 4. Me va a quitar. Este 4 puedo sacar de la raíz. Sería 2. Y me va a quedar dentro de la raíz. Entonces puedo simplificar. 2 más menos raíz. ¿Ya? Entonces ya tenemos despejado. Tenemos valor de y. Entonces esta sería nuestra inversa. Por lo tanto, nuestra función inversa es, en este caso es más menos, ¿no? Entonces se toma en cuenta el positivo. Entonces esa sería nuestra inversa de nuestra función. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Una pregunta que tal vez sea obvio, pero ¿por qué no se toma en cuenta el negativo, digamos, la opción negativa? Ya, en este caso, cuando son negativos, aquí, por ejemplo, raíces con valores negativos te va a salir. Entonces, en este caso, cuando son raíces, mayormente se trabaja con positivos. No vamos a trabajar con negativos. Entonces, cualquier raíz que les dé, digamos, siempre, porque la raíz va con positivo y negativo. Entonces, siempre hay que tomar la parte positiva, ¿ya? Entonces, de esta forma vamos a ir hallando las funciones inversas. Entonces, no es nada complicado, solo hay que darse cuenta cómo tenemos que despejar o qué vamos a aplicar, todo eso. Ya, ¿qué más? A ver, con funciones tendríamos composición de funciones. Ya. A ver, para esto vamos a la composición, vamos a agarrar dos funciones. Por ejemplo, sea G y F. Funciones. Entonces, esa función podemos hallar la composición. Por ejemplo, vamos a tener tenemos esta. Esta que sea nuestra función G, su dominio y su codominio. Y de esta que sea la función F. ¿Ya? Entonces, lo que queremos hallar la composición de aquí a aquí. Entonces, ¿cómo se nota? G compuesta con F. ¿Ya? Si nosotros queremos hacer la composición de aquí a aquí, entonces sería F compuesta con G. ¿Ya? Si nosotros agarramos un elemento de aquí, su imagen va a ser G de X. ¿Ve? Para esa función. Para esta otra función F, su dominio sería esta de aquí, y su imagen, ¿qué va a ser? F, G de X. Entonces, de esa forma se va haciendo la composición. Otra cosa, no es lo mismo la composición que compuesta con F, no es lo mismo que F compuesta con G. Son distintos, ¿ya? En números reales, más o menos como un producto, esto sería igual. En este caso, cuando son funciones y no son iguales, entonces son distintos. Ya. ¿Qué más? A ver, la notación de composición es de esta forma, pero en este caso, si nosotros queremos hacer F, G compuesta con F, en función de X, esta se puede escribir también F de X, ¿ya? Entonces, esto vamos a utilizar. Vamos a hacer un ejemplo. Ya. Si me dice calcular, la composición de
F, en este caso de G, compuesta por F. ¿Ya? Entonces, donde esto tendríamos como incógnita, entonces F va a estar definido de esta forma. F de X va a estar igual definida X más 1 y G de X va a estar definida X al cuadrado. Entonces, lo que queremos hallar es la composición G compuesta con F. Entonces, siempre se lee de aquí. No es F compuesta con G. Se lee de aquí. G compuesta con F. ¿Ya? Entonces, esta parte. Vamos a hacer la composición. G compuesta con F. Eso es lo que queremos hallar. Entonces, esto también podemos escribir de esta forma. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos a hacer? En este caso, F está en función de G. ¿Y G qué es? X al cuadrado. Entonces, vamos a anotar F es igual a X al cuadrado. ¿Ya? Ahora, esta F, esta es como mi variable X, voy a reemplazar a mi función F. ¿Ya? Entonces, esta va a ser igual F. Ya no es necesario, solo directamente vamos a reemplazar, que va a ser X, ¿vale? X al cuadrado más 1. Entonces, la composición había sido esta. Ahora, habíamos dicho que no es lo mismo F compuesta con G. Vamos a calcular. Entonces, esta también podemos escribir de esta forma. Y en este caso, aquí está, G está en función de F. Y F tenemos todo esto. Entonces, vamos a reemplazar. Ahí estoy. G tenía que G. F es X más 1. ¿Y qué es esto? Que esta es mi variable en función de X. Entonces, esta es X, voy a reemplazar aquí. Entonces, va a ser X más 1 todo elevado al 4. ¿Eh? En este caso, esta composición con esta composición son iguales. No. Voy. No son iguales. Entonces, aquí se demuestra que son distintos. Entonces, no es lo mismo. Ya, en este caso son distintos. Entonces, puedo concluir, por lo tanto, F compuesta con G compuesta con F es distinto a F compuesta con G. ¿Sí? De esa forma. Ya, a ver, vamos a hacer algunas composiciones. Ya, ver esto. Entonces, lo que tienen que hallar es la composición. F va a estar definido de esta forma, que es logaritmo de X al cuadrado más 5X, y G va a estar definida X más 3, X menos 3. Entonces, lo que tienen que hallar es G compuesta con F y F compuesta con G. Ya, a ver, ¿hallan eso? Ya, en este caso lo que tú estás haciendo es directamente, ¿ya? Lo que en los exámenes, en todo, lo que voy a hacer es que hagan paso por paso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estás primero haciendo? Primero tendrías que reemplazar tu función G, luego a tu función F. Los resultados están bien, pero quiero ver el procedimiento, lo que están haciendo, ¿ya? En el examen también voy a tomar mucho en cuenta eso, el procedimiento. Está bien, Ike. Gracias. ¿Por qué no funciona? Ya, a ver este otro. Nos da la función 2x al cubo más 7, hallar f inversa compuesta con f en función de x. A ver, hallen eso. Esa composición con la inversa. La inversa compuesta con la función f. En este caso, ¿qué necesitan para hallar esa composición? La inversa. Bien, entonces, lo primero que tienen que hallar de esta función, la inversa, luego recién hallar esa composición. A ver, acá. Ya, está bien tu inversa. Ahora hallar tu composición.
¿Ya alguien más que haya hecho? ¿Y se le puede mostrar mi inversa? Ya, a ver, para ti. Ingeniera, Dime. Sí, está bien. A ver, dime qué me querías decir. ingeniera, ya terminé la composición, ¿más le puedo mostrar? O... Ya, a ver, muéstrame. ¿Y si está bien? Volver a su mínima expresión. A ver qué me sale. Yo llegué a eso, Inge. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, está bien. Ya, ¿cómo puedo hallar esto? Por ejemplo, voy a tener una, una función. Bien, escribí bien. 3x menos 5 igual a 6x menos 9. Hallar o calcular la función f de x. ¿Cómo puedo hacer esto? Por ejemplo, esta función está en función de este polinomio de grado 1. Y está definido de esta función, esta función. Entonces me dice calcular f de x. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo calcular? ¿Cómo puedo hallar ese f de x? ¿Alguien tiene idea cómo hallar esa función f? Hacer que el lado de la igualdad de la ecuación tome la forma de la función que tiene en función de f. En esta parte, por ejemplo, aquí nos pide f de x, ¿no ve? En función de x. En este caso, nuestra función, ¿qué nos da? Esta función está en función de 3x menos 5. Esta de aquí tengo que tratar de volver lo que sea x. ¿Cómo puedo hacer? Voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que u sea 3x menos 5. ¿Ya? A partir de eso, lo que necesito es x para poder reemplazar aquí, ¿ya? Mi función. Entonces, de aquí voy a despejar la variable x. ¿Qué me va a generar? U más 5 sobre 3. ¿Eh? Mi despeje es eso. Entonces, ya tengo el valor de x. Entonces, como estoy diciendo la función, en este caso, estoy diciendo que todo esto es u. ¿Eh? Entonces, va a ser f de u, va a ser igual a 6, donde hay x, voy a reemplazar todo esto. Entonces, 6 u más 5 sobre 3, menos 9. Aquí puedo simplificar, me va a quedar 2. Entonces, voy a afectar todo este paréntesis. Me queda esto. Entonces, desarrollando esto, ¿qué me va a quedar? Ya, ahora ya está todito y mi función u está en función de u. Entonces, yo directamente esto puedo cambiar que u sea x y 2x más 1.
Entonces mi función f de x había sido 2x más 1. Entonces de esa forma puedo hacer. Entonces lo único que estoy haciendo es hacer el cambio de variable. Estoy denotando esto que sea en una sola variable, que sea u. Entonces a partir de eso lo que necesito, esta función está en función de x y lo que necesito es despejar de aquí la variable x. Ya tengo despejado, entonces voy a reemplazar a mi función. Esta he dicho que es u. Entonces aquí estoy reemplazando todo esto y desarrollo, y en este caso ya me queda esta función. Entonces yo estoy diciendo que esto sea x y esto sea x. Entonces como está en función de x, entonces lo que he encontrado es f de x. Entonces de esa forma puedo calcular. En este otro caso, a ver, ya no me va a decir calcular f de x, sino en función de otro. Por ejemplo, f va a estar en función de 2x menos 1. Eso va a estar definido 12x al cuadrado menos 8x más 7. Hallar o calcular f de 4x más 1. Ya. A ver, hagan esto. ¿Cómo podría ser? Lo primero tendría que hacer como el anterior ejercicio. Y ahí luego aplicar lo que hallar es f de 4x más 1. Entonces, el primer paso que tienen que hacer es primero hacer todo este paso que hemos hecho. Y luego a partir, cuando lleguemos a esta parte, vamos a decir que u va a ser todo esto. ¿Ya? Y vamos a reemplazar y vamos a poder hallar esta de aquí. A ver acá. No se ha jugado nada novedante. No, ¿no ve? Bien. Sí, ya está. Ok, Inge, gracias.